Hay generaciones que nacen para dominar el fútbol y luego hay generaciones que nacen para vender humo. Porque sí, la generación del 2000 nos dejó jugadores espectaculares. Nos dejó a Vinicius, a Haaland, a Julián Álvarez, a Vitinha, a futbolistas que de verdad justificaron todo lo que se esperaba de ellos. Pero también nos dejó otro grupo muchísimo más interesante. El grupo de los que parecían destinados a ser estrellas mundiales y terminaron siendo una decepción carísima. Jugadores que debutaron jóvenes, que ilusionaron a todo el mundo, que costaron una barbaridad y que después simplemente no dieron la talla. Hoy vamos a hablar de 4 nombres que representan perfectamente esa historia. 4 jugadores distintos, 4 carreras muy diferentes, pero todos con algo en común. Prometieron muchísimo y cumplieron poquísimo. Así que sí, hoy vamos a hablar de una generación que en muchos casos estafó a todos. Y es que cada vez que aparecía un jugador de 17 o 18 años haciendo 2 partidos buenos, ya salía alguien diciendo: este es el nuevo Messi, este va a dominar la próxima década, este no tiene techo. Y claro, cuando se genera esa narrativa, los clubes empiezan a pagar no por lo que un jugador ya es, sino por lo que creen que puede llegar a ser. Y ahí es donde empieza el engaño, porque una cosa es tener talento y otra muy distinta es tener la mentalidad, el físico, la disciplina y la consistencia para convertir ese talento en una carrera de élite. Muchos pueden deslumbrar, pero muy pocos se sostienen, y justo ahí es donde varios de esta generación se cayeron. Joao Félix es probablemente uno de los mejores ejemplos de un jugador que parecía muchísimo más de lo que realmente era. Porque sí, cuando explotó con el Benfica en la temporada 2018-19, el chico pintaba brutal. Tenía técnica, tenía elegancia, tenía visión, tenía esa forma de jugar que hace que la gente se enamore muy rápido. Era el típico futbolista que parecía especial con solo verlo tocar la pelota. Y ahí fue cuando el Atlético de Madrid decidió hacer una burrada histórica, pagar 127 millones de euros por él, y honestamente ahí empezó el desastre, porque Joao Félix podría hacer muchas cosas, pero lo que nunca apareció fue un jugador ideal para el sistema del Cholo Simeone. Lo suyo era la libertad, la pausa, la creatividad, la asociación, y lo metieron en un equipo donde tenía que correr, sufrir, competir, pelear cada balón y sostener un ritmo altísimo sin descanso. Como resultado, nunca terminó de encajar. Y sí, Simeone seguramente no era el entrenador ideal para él, pero también hay que decir algo que mucha gente evitó durante años. Joao Félix tampoco hizo demasiado por demostrar que era un crack de verdad, porque siempre tuvo el mismo problema: te dejaba detalles muy bonitos, te regalaba alguna jugada elegante, y tenía momentos donde parecía que ahora sí, pero luego desaparecía, y eso fue constante tanto en el Atlético, en el Barça y en el Chelsea. Siempre la misma historia: mucho talento visual, pero poco impacto real, y eso, cuando costaste 127 millones, es una sentencia. Porque una estrella de verdad no vive de dejarte sensaciones. Una estrella te cambia partidos, te cambia temporadas y te sostiene un proyecto. Y Joao Félix nunca hizo eso de forma constante. Y por eso, aunque a algunos les cuesta admitirlo, la realidad es bastante simple. Joao Félix fue uno de los mayores sobrevalorados de su generación. Ahora bien, si Joao Félix era más promesa estética que realidad, el caso de Jadon Sancho es todavía más frustrante, porque Sancho sí llegó a parecer un jugador realmente diferencial. En el Borussia Dortmund, Sancho no era solo hype, era buenísimo. Y esto hay que decirlo claro, porque en Alemania de verdad parecía uno de los extremos con más futuro del mundo. Tenía desborde, creatividad, pausa, gol y último pase. Y durante un tiempo mucha gente lo metía en esa conversación donde estaban Mbappé y Haaland como parte del futuro del fútbol. Y sinceramente en ese momento no sonaba nada loco. Pero entonces llegó al Manchester United en 2021 por 85 millones de euros. Y su carrera se fue directamente por un barranco, porque desde el momento en que aterrizó en Old Trafford parecía otro jugador, más lento, más apagado, más inseguro y más irrelevante. Ese Sancho atrevido del Dortmund desapareció por completo, y aquí hay dos verdades que pueden convivir perfectamente. El Manchester United era un contexto horrible, y Sancho tampoco tuvo la fuerza mental para imponerse, y eso es lo duro. Porque a diferencia de Joao Félix, Sancho sí nos mostró una versión verdaderamente top. El problema es que no pudo sostenerla cuando cambió el escenario. Volvió cedido al Dortmund en 2024, tuvo momentos interesantes, incluso volvió a parecer futbolista por ratos, incluso llegó a disputar una final de la Champions, pero ya no era lo mismo. Y eso es lo que más duele con Sancho, no que nunca llegara, sino que sí llegó a asomarse a la élite, pero luego desapareció. Y aquí te quiero leer abajo: ¿cuál de estos dos te parece el mayor fraude? ¿Joao Félix o Sancho? ¿Todavía crees que alguno puede salvar su carrera? Te leo aquí abajo, y ya de paso, suscríbete al canal, porque se vienen varios videos potentes. Ahora vamos con un caso menos mediático, pero también decepcionante. Moise Kean fue uno de esos jugadores que aparecieron tan pronto que parecía imposible que salieran mal. Debutó en 2016 con solo 16 años en la Juventus.
convirtiéndose en el primer jugador nacido en el 2000 en debutar en una de las grandes ligas europeas. Y eso ya te dice muchísimo del hype que tenía. Era potente, explosivo, agresivo, con olfato de gol. Se suponía que podía ser el gran delantero italiano del futuro y por momentos parecía bastante real, especialmente cuando en la temporada 18-19 empezó a dejar goles y sensaciones interesantes con la Juve. Pero entonces se fue al Everton en 2019 por 30 millones de euros y ahí empezó a pagarse. Su paso por Inglaterra fue bastante flojo, nunca logró asentarse, ni encontró continuidad, ni mucho menos identidad, y para un delantero joven eso es mortal. Luego tuvo una etapa en el PSG donde dejó mejores sensaciones, pero tampoco lo suficiente como para pensar que estaba explotando de verdad. Volvió a la órbita de la Juve, y tampoco terminó de convencer, y eso es lo más frustrante con Kean. No fue un desastre escandaloso, pero sí fue un jugador que siempre dejó la sensación de que podía haber sido mucho más. Y en el fútbol, a veces eso también cuenta como fracaso. Porque cuando prometes ser el próximo gran 9 italiano y terminas convertido en un delantero útil, pero totalmente lejos de la élite, la sensación final es clara, te quedaste corto. Y cerramos este video con un caso muy distinto, pero también muy representativo, el de Diego Lainez. Porque Lainez fue, durante un tiempo, uno de los grandes símbolos del hype en el fútbol mexicano. Cuando apareció en el América, era un extremo muy llamativo. Tenía descaro, tenía 1 contra 1, tenía chispa y tenía esa personalidad de jugador joven que hace que la gente se ilusione muy rápido. Y claro, en cuanto empezó a dejar buenos momentos, se activó la maquinaria del hype. Comparaciones exageradas, expectativas absurdas y la típica narrativa de hay que mandarlo ya a Europa. Finalmente fue el Real Betis quien lo fichó en enero del 2019 por 14 millones de euros. Y ahí se vio una realidad bastante dura. El salto le quedó muy grande, porque una cosa es destacar en México y otra muy distinta es competir en una liga como la española, donde cada decisión tiene que ser mejor, más rápida y más constante, y Lainez nunca terminó de adaptarse. Tenía detalles, tenía alguna acción interesante, pero no tenía peso real en los partidos, y eso en Europa te mata. Después pasó por el Braga en Portugal buscando minutos y tampoco pasó gran cosa, y al final terminó regresando a México muchísimo antes de lo que se esperaba, y eso convirtió su historia en una bastante triste. Porque más allá del jugador, su caso refleja algo que pasa muchísimo. Hay futbolistas a los que se les infla demasiado pronto, y luego Europa los pone en su sitio de forma brutal. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Diego Lainez. Después de ver estos 4 casos, hay una conclusión bastante clara. El talento joven ilusiona muchísimo, pero el fútbol de élite no premia al que promete, premia al que cumple. Y esa es la gran diferencia entre los cracks reales y las promesas fallidas. Porque Joao Félix, Sancho, Moiskin y Lainez tuvieron algo. Todos tuvieron algo, pero tener algo no basta para dominar el fútbol. Hace falta constancia, personalidad, hambre y sostenerse cuando el foco está encima. Y ellos, por una razón u otra, no pudieron hacerlo. Algunos por contexto, otros por mentalidad, otros por malas decisiones y otros simplemente porque no eran tan buenos como nos hicieron creer. Pero todos comparten lo mismo. Prometieron muchísimo y terminaron decepcionando. Y por eso cuando se hable de la generación del 2000, habrá 2 grupos. Los que sí estuvieron a la altura y los que, bueno, estafaron a todos. Y en fin, este fue el video de hoy. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides dejar tu like y suscribirte si el video te gustó. Estaré leyendo todos los comentarios, respondiendo y dando corazoncito. Espera el siguiente video. Nos vemos. Adiós.